Bueno, yo lo que hoy quiero hacer, un poco siguiendo lo que Javier me dijo, es defender una obra, a haceros llegar las coordenadas generales de una obra, en mi modesto entender, muy interesante, pero sobre la que se ha pasado por encima o directamente pues se ha evitado tratar por lo menudo en los trabajos en los pocos trabajos que la mencionan, porque en lo que se me alcanza no hay ninguno que haya directamente afrontado el estudio de este texto. Bueno, yo debo decir además que yo hasta este momento, hasta hace relativamente poco, yo lo que me he puesto son las anteojeras de editor, es decir, he decidido qué texto es el que tengo que editar y yo me he dedicado a editar un texto que no es pequeño y que tiene algunas complicaciones editoriales que ahora os voy a exponer. Ahora es cuando estoy quitándome esas anteojeras, a abrirme a otros elementos que creo ayudarán a entender un poco esta obra, que tienen que ver si la obra es desconocida o muy poco conocida, el autor es un absoluto desconocido, Juan Francisco Siñeriz, pero que tiene dos facetas, una cervantista, poco o nada conocida más allá de esta obra, y otra faceta como divulgador, especialista en leyes, y una especie de, sé que es un anacronismo, pero es una especie de arbitrista, ¿no?, a lo largo de algunas de sus obras, que me interesan menos, salvo porque rara es la obra en la que no hay algún guiño cervantino. Y es lo que yo quiero ahora plantearos. Bueno, el punto de partida, el texto. El Quijote del siglo XVIII o historia de la vida y hechos, aventuras y fazañas de Monsieur Legrand, héroe, filósofo, moderno, caballero andante, prevaricador y reformador de todo el género humano, obra escrita en beneficio de la humanidad y aplicada al siglo XIX, por don Juan Francisco Siñeriz. Es un libro que se publica en 1836 en 4 tomos divididos en 2 partes. No estamos hablando de un folletito, estamos hablando de 50 capítulos que suman un total de 1224 páginas. En un formato, bueno, no es tan... No tan liviano como el no tan liviano, es decir, aquí hay un volumen relativamente importante. Yo he terminado las 2 primeras partes de edición y prácticamente de anotación. Es la parte, como ahora veremos, más cervantina, directamente vinculado al Quijote. Estoy avanzando en la edición y anotación de la segunda parte, de los 2 segundos, tercer y cuarto tomo, en el que este libro se convierte no tanto ya en una historia quijotesca, sino en un libro de viajes. Muy interesante por otras razones, pero es un libro de viajes. Y ahí, de acuerdo con Javier, lo que haré es una selección de capítulos, los más vinculados, o aquellos en los que hay realmente una vinculación directa con el Quijote cervantino. Porque en esta parte, que es un libro de viajes, pues lo mismo nos sirve para que nos cuente cuál es la historia de la dominación portuguesa en Asia, cómo funcionaban las letras de cambio, cómo era la compañía holandesa de Indias, la compañía inglesa de Indias y un largo etcétera, con apéndices, con añadidos, con, bueno, cosas que literariamente no tienen ningún interés. He de decir que yo me metí con este libro por indicación de Javier, me dijo, ¿qué libro quieres? Y a mí me da igual. De hecho, yo pensé que iba a ir por el Quijote de la Cantabria en primera instancia. Bueno, me tocó este. La verdad que es un texto interesante y el que estoy aprendiendo mucho. Textualmente tiene su complejidad, ¿no? Tiene su complejidad porque es de las obras de Siñeriz la obra que tuvo un éxito más importante. Hay que partir de esta edición, el punto de partida, la que aquí figura, Madrid, 1836, en la imprenta de Miguel de Burgos, 4 tomos, como veis, 50 capítulos muy extensos, y al año que viene ya se traduce al francés. Esta traducción tiene su peculiaridad, la tenemos aquí,
Le Quichotte du XVIIIe siècle, Histoire de la vie, de fe, etc. Juan Francisco Sigeriz. Le corrigen el MR, que es Mister, y le ponen el Monsieur aquí, la M de... Bueno, MR puede ser Monsieur. Pero en francés se abrevia como M, que yo sepa. Marina, corrígeme. Sí, sí. Utiliza Sí, MR siempre. MR, sí, no sí. creo que sea por influencia inglesa. No, pero prefiero que sea un Ya, error. bueno. En Monsieur es M punto. Ya. Tendré que quitar MR, tendré que reducirlo a M. Eso ya tú eres el editor. Porque el texto sistemáticamente es Sí, sí, MR. sí. MR. Bueno, se traduce al año que viene, en 1837. Esta traducción tiene una particularidad, y es que al menos en principio esta traducción, si no está revisada, por lo menos está autorizada por el autor, por cuanto que se incorpora, yo aquí no lo tengo para evitar un número inacabable de páginas. Al final aparece Paris, le 19 mars 1837, 19 de marzo de 1837, firmado por Juan Francisco Sigeriz, ¿no? De tal manera que fechas en las que además Sigeriz vivía en Francia, en París, ¿no? Eso está comprobado por otros caminos. De tal manera que por lo menos está autorizada, o desde luego es consciente de que se está haciendo esa traducción, si no es que haya sido el propio Sigeriz quien haya impulsado esa traducción. Pero esa traducción supone un recorte importante de la edición de 1836. Tal es el carácter de ese recorte que el propio Sigeriz, en el otro texto que tenemos a la derecha, se traduce en el 39, se traduce al portugués. Por eso digo, es una obra que tiene un éxito importante, es decir, recibe en muy poco tiempo traducciones al francés y al portugués, y 2 ediciones más en castellano, que ahora veremos. En esta traducción del Quijote del siglo XVIII al portugués se incorpora al final algo que creo que nadie ha visto, salvo yo, y es que se incorpora una carta del autor al traductor. En esa carta que tenemos aquí, dice lo siguiente: Madrid, 11 de noviembre de 1839, muy señor mío y de mi particular consideración. Con su muy apreciable del 29 próximo pasado recibí el primer tomo de su perfectísima traducción del Quijote del siglo XVIII. Doy a usted las más afectuosas gracias por esta fineza, quedándole muy reconocido y obligado a la oferta que tiene la bondad de haberme los 3 tomos restantes. Me ha agradado sobremanera la advertencia que pone usted al principio de la obra como traductor de ella, por cuya versión no puede menos de felicitarte, reconociendo a usted un perfecto conocimiento de nuestro idioma. No puedo decir otro tanto de la traducción francesa, en la cual ha perdido infinito la obra original, de su original. Está claro que estaba muy enfadado con la traducción que se hizo al francés. Pero es un fenómeno curioso, una traducción impulsada, entre comillas autorizada, con ese apareciendo su nombre y la fecha al principio, que sin embargo no resulta del agrado del autor. Esto tiene unas consecuencias muy importantes, porque yo no sé si es caso único, pero desde luego uno de los pocos casos en los que cuando se vuelve a editar en español la obra de Sigeriz, Barcelona, 1841, se traduce desde el francés, no teniendo en cuenta el original de 1836, y se añade además un subtítulo que no aparecía hasta ese momento, porque nuestro héroe, nuestro protagonista, no conocemos cuál es su nombre original, sí conocemos el nombre novelesco que se le impone avanzado unos pocos capítulos: Monsieur le Grand. Monsieur le Grand Homme de Pamparanuja. Esto es invento, esto es añadido de la edición barcelonesa de 1841, que retraduce la edición francesa de 1837. Porque tenía interés en que hiciera este texto, ¿no? Lo más complicado me lo manda a mí. Y lo tenía que hacer él, además. Lo más complicado. Entonces, aquí ya hay un problema. ¿Qué edición seguir? Bueno, aquí abrió el camino Manuel Ambrosio Sánchez a la traducción barcelonesa
de 1841 sobre el original francés es un texto vertido directamente del francés y por tanto de una traducción que el propio autor, esto creo que no lo manejó Manuel Ambrosio, una traducción al francés que el propio autor renegó de ella. Es singularmente más pequeña, de hecho si volvemos, son todos con formatos muy parecidos. La traducción de solo al peso, la edición del 41 de Barcelona, pues se ha reducido en casi 300 páginas. Estamos hablando de formatos muy parecidos. Puede haber una palabra más, una palabra menos en cada página, pero la reducción es muy importante. Aparte de que, como digo, al principio se cambia el título. Se añade algo que no aparece en el original y es que el protagonista tiene un apellido. El Pamparanuja es su apellido. Es su apellido, ¿no? Evidentemente yo puedo entender que ahí pueda haber algún tipo de juego que equivalga o que tenga que ver con las famosas nominaciones de Cervantes en el Quijote, Don Pentapolín del arremangado brazo, algún tipo de esas cosas, ¿no? Pamparanuja pues suena a pámpano, al archipámpano que decíamos el otro día. Bueno, esto entra dentro de la elucubración que a mí no me interesa. Es decir, en el fondo lo que hay es una tradición textual dividida en dos partes. Sobre el original del 36 hay una traducción francesa que hace de las suyas, sobre esa hay una traducción al español desde el francés y es la que, si yo no estoy equivocado, encontramos también en este Quijote de la Revolución, el Quijote de la Revolución, la edición mexicana del 63, Monsieur le Grand Homme Pamparanuja. Frente a la otra tradición que tiene su base en el texto del 36 y que solo tiene una continuación que es la traducción portuguesa del 39. Manuel Ambrosio lo estableció de manera muy clara. Esto procede de nuestra web, del Quijote Transnacional, hace algún cotejo. No creo que sea necesario, yo desde luego no me ofrezco a hacerlo, un cotejo pormenorizado de las tres ediciones. Con unas solas catas demuestra claramente cómo el texto del 41 depende del texto del 37 y no del 36, y que el texto tanto del 37 como del 41 son singularmente más pequeños, más reducidos con respecto al original. Si sumamos todas estas informaciones, está claro que la edición tiene que hacerse sobre el texto del 36, que es lo que defendía ya Manuel Ambrosio Sánchez y que yo he seguido y me he visto reforzado al darme cuenta, al ver ese detalle de que el propio autor renegaba de la traducción francesa, ¿no? Entonces el trabajo que estoy haciendo parte de esa edición del 36, que es muy extensa, de un texto muy largo, para mí muy entretenido. Yo he de decir que no he pasado disgusto avanzado. Incluso esos momentos en los que ya se convierte en en un libro de viajes, a mí me ha resultado muy interesante. Bueno, me ha permitido volver sobre cómo era el globo terráqueo en el siglo XVIII, a final del XVIII. De hecho, yo es una cosa que a Javier esto le agradezco mucho, porque me ha hecho volver a mis orígenes. O sea, yo empecé en el mundo de Cervantes con cosas del siglo XVIII, con lo cual he vuelto aquí. Este es un texto del 19, avanzado el 19, el 36, pero que las fechas internas nos remite al antes, al durante y a muy poco después de la Revolución Francesa. Estamos hablando de unos pocos años antes, a 1789, y remata, si no es en el mismo 89, es en el año 90. Es un texto, por otra parte, muy exigente, como veremos luego un ejemplo, de editar y anotar. Hay que tocar mucho la puntuación para hacerla legible, evitar las comas asesinas que aparecen por todas partes, las comas antes de las copulativas, que sí es verdad que era una costumbre muy extensa, pero ahora la academia, pues, ha ofrecido jurisprudencia. La academia no ofrece jurisprudencia, sino que recomienda. Y sobre todo es un texto que, como ahora vamos a ver, requiere de un volumen de anotación muy considerable. Muy considerable. Porque este es un texto que lo que quiere es mostrar las maldades de la filosofía moderna. Es decir, la filosofía de la Ilustración es un ejemplo claro de Quijote, vamos a decir, conservador y reaccionario,
pero no desde la, ¿cómo decirlo?, desde la ignorancia, sino de un conocimiento bastante considerable, bastante profundo de todo ese movimiento filosófico ilustrado. Y el volumen de citas es importante y complicado, además de resolver. Hay un momento en el que menciona cómo, creo que era Voltaire, equipara la palma de la mano del hombre con la pezuña de un caballo, y lo traslada el texto como si fuese una cita. Bueno, yo me estoy volviendo loco para encontrar eso. Creo que voy a tener que acudir a ese manido recurso de... No he podido encontrar el original de esto. Claro, las obras de Voltaire son muy amplias. Meterse en la enciclopedia es meterse en un mundo que es difícil. Bueno, no lo sé. Quiero decir que desde esa perspectiva es un texto muy exigente, por lo menos muy trabajoso de texto. Pero bueno, la cosa va yendo, creo que muy satisfactoriamente. La otra cosa, por eso decía, yo hasta ahora me he centrado, he puesto las anteojeras del editor sin abrirme a su autor, del que se conoce relativamente poco. La Espasa, la enciclopedia Espasa, que era nuestra balsa de salvación en tantas cosas, porque reunía un volumen de información, reúne todavía un volumen de información extraordinario, pues nos ofrece muy poca cosa. Que sí se ha podido completar, este es ¿cómo se dice?, el apunte de autoridad del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español, bueno, que nos dice poco más, que falleció en el año 57, que nació en el año 78, que no llegó a ser licenciado en leyes, bachiller simplemente, que participó de algunas sociedades económicas. Dice que también entró a formar parte de la Academia de Ciencias Naturales de Madrid. Yo he estado buscando ese dato, no lo he encontrado por ninguna parte. Bueno, es un personaje al que yo me tengo que dedicar con una cierta intensidad, sobre todo no tanto por lo que escribió más allá de El Quijote del siglo XVIII, sino porque por lo que he estado viendo en este momento, que ya me he abierto a ver otras cosas, es un escritor cervantista. Es decir, que tiene a Cervantes y el Quijote en la cabeza y que aparece con relativa frecuencia en distintos momentos. Lo que conocemos de él está resumido aquí, pues en el Diccionario de Artistas Asturianos de Constantino Suárez. En esta, que yo no lo sabía ni ha aparecido ninguna referencia, pero buscando por aquí y allí una relación de los méritos, ejercicios literarios, grados y servicios de Juan Francisco Siñeriz y Trelles, del año 33. Ya he pedido a la Biblioteca Universitaria de Vigo que me proporcionen este dato, que nos permitirá saber que fue de Siñeriz hasta el año 33. Los archivos digitales, la Pares, incorpora un par o tres de entradas. Y se le conocería, o lo poco que se le conoce es aparentemente por europeísta, hay que darle una vuelta a eso. Lo poco que se puede encontrar en Dialnet tiene que ver con eso. Siñeriz, el precursor asturiano de la Constitución Europea. Yo creo que Siñeriz, en lo poco que he visto, va por otro lado completamente distinto. Y en textos jurídicos. Textos jurídicos que tienen más que ver, como veremos ahora, más con el deseo de, creo, obtener dinero de libros o manuales de texto. Y algo que no se conocía hasta ahora o que se ha ignorado, que fue traductor de Voltaire. El texto es muy curioso, no lo he incluido. ¿Y por qué digo que es muy curioso? Porque nos ayuda a entender un poco cómo era este elemento. Dice al final del texto que traduce Voltaire: varios son los discursos, aunque breves, que pienso traducir y publicar, pero necesito saber si los podré vender. Al efecto tengo abierta una suscripción en la librería de Cuesta, enfrente de las que fueron covachuelas. No se exige ningún dinero adelantado, y si tan solamente saber el número de los suscriptores para tirar el correspondiente número de ejemplares, el precio será igual al de este cuaderno por cada 2 pliegos de impresión. Traduce uno de los discursos de Voltaire y ya verá, si traduce los demás, si tiene público a quien venderlo. Es más interesante el párrafo final, si no lo pierdo, cuando dice:
Perdonad un momento. Un segundo, que es que no tengo aquí. Por este medio puedes, lector amado, tener en tu librería traducidos al español y con notas los más distinguidos discursos del singularismo filósofo Voltaire. Si eres inteligente y discreto me darás las gracias. Si nada de esto eres, no te suscribas porque tanto en el uno como en el otro caso yo deseo que Dios te guarde y a mí no me olvide. Es muy coherente con su actitud, pero aquí hay un subtexto cervantino muy evidente, ¿no? Muy evidente. Lo cual se muestra, por ejemplo, también en algunas otras de sus obras. Otra que se titula un Gil Blas de Santillana, donde incorpora un diálogo entre dos personajes sobre la lectura del Quijote. De tal manera que estamos ante un jurista o un aspirante a jurista en labores de cervantista. Estas son las obras que están en la Biblioteca Nacional. Aquí, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional no tienen el Gil Blas, pero lo que tienen son estas obritas, el compendio del derecho real. Este es un libro de texto muy ingeniosamente construido a base de diálogo para vender entre alumnos de derecho. Lo dice abiertamente. Y luego, por eso hablaba de un punto de arbitrismo, ¿no? El nuevo plan de gobierno económico doméstico en el cual se dan lecciones para vivir sin empeñarse, o El amante de la nación española del siglo XIX, colección de varias materias y tratados escrito en el sentido correspondiente a la felicidad de España, ¿no? Todo esto nos conduce a una personalidad que se refleja en el texto que tengo que editar, que queda reducido, explicado de manera muy clara en el prólogo de esa obrita, El amante de la nación española del siglo XIX. Ahí dice, antes del prólogo, aut legi nunquam contrarius esto, ni vayas contra tu rey ni contra tu ley. Esta es la esencia del pensamiento de Siñeriz. Procede de Tomás de Iriarte, Obras sueltas, tomo 8.3, página 143, ¿no? Y esto es lo que explica, creo, una obra como El Quijote del siglo XVIII. Aquí tenéis resumidas, todo esto está de la Biblioteca Nacional, del catálogo digital de la Biblioteca Nacional, y los nombres de quienes siquiera tangencialmente han tocado este libro, que, como digo, nadie ha editado y nadie ha estudiado con profundidad, más allá de referencias sueltas de Francisco, los clásicos para estas cosas en el siglo XVIII o XVIII-XIX, Aguilar Piñal, Álvarez Barrientos, Álvarez de Miranda, Óscar Barrero, Santiago. Sánchez es un error, es Suárez, es el autor de ese diccionario de escritores asturianos, donde se incorpora una ficha relativamente extensa que está sintetizada en el catálogo de autoridad del catálogo del patrimonio bibliográfico español. Bueno, lo que quería ahora es situar muy brevemente este texto en el contexto de las parodias cervantinas o de las recreaciones cervantinas. Aquí hago uso de Manuel Ambrosio Sánchez. Esta es la lista, no es mía, como digo, es de Manuel Ambrosio, de aquellas obras, textos de inspiración cervantina construidas al calor de las luces de la Ilustración. La nuestra, o la que me ocupa a mí, es precisamente la última, 1836. Empezamos por el Fray de Campazas y llegamos hasta El Quijote del siglo XVIII de Juan Francisco Siñeriz. En todas ellas hay casi exclusivamente una visión conservadora. La nuestra, desde esta perspectiva, no aporta ideológicamente nada distinto. Sí es interesante situarlo en el contexto histórico. La obra se publica en el año 36. El año 33-40 es la regencia de María Cristina, tras la muerte de Fernando VII, donde se produce una amnistía a aquellos afrancesados detenidos o a aquellos encarcelados por cuestiones políticas. En el año 33 comienza la primera guerra carlista, que se prolonga hasta el año 40.
En 1835 es cuando Álvarez de Mendizábal es nombrado primer ministro. Y al año siguiente, el mismo en el que se publica este Quijote del siglo XVIII, es cuando se produce la desamortización de Mendizábal. Yo creo que este contexto, estas fechas tan cercanas, ayuda a entender el elemento conservador, reaccionario, católico, ultracatólico, que rezuma la obra de García Señoriz. Y al año siguiente, el 37, es cuando se produce la segunda Constitución del año 37, segunda después de la de 1812. Creo que todo eso ayuda a entender lo que propone, lo que guía un texto como el Quijote del siglo XVIII. La intención es abierta, clara desde el primer momento. Muy bien sintetizada en el prólogo del traductor en la edición portuguesa. Consta esta obra de 2 partes, en 2 volúmenes. En la primera expone el autor las doctrinas de la falsa filosofía, la filosofía moderna, la filosofía de las luces de ilustración, y prepara al héroe a su trastorno general poco antes de producirse la Revolución Francesa. En la segunda parte, el héroe, es decir, el protagonista con sus navíos para dar la vuelta al mundo y hacer la regeneración ya no solo en Europa, sino en todo el mundo, en el Estados de América y Asia. En el prospecto, que incorpora Señoriz al principio de la obra, que va delante del prólogo del autor, se puede ver la construcción de la obra, el esquema general, la estructura, y formar una idea del amplio y variado cuadro que el autor expone y desarrolla felizmente en esta excelente composición. El jovial escudero Petit, superior en muchas circunstancias al héroe de la Mancha, el otro criado, después tomado contratado por Legrand, que figura ser sobrino de Condorcet, forma un carácter de contraste con Petit y sirve a veces para variar la escena con mucho buen efecto. Este es un resumen muy breve, pero muy esquemático y muy ilustrador de cómo se construye desde la perspectiva cervantina el Quijote del siglo XVIII. Un héroe, un protagonista, asociado a Don Quijote, y no uno, sino 2 criados. Uno que hace verdadero contrapunto del amo, Petit, ahora veremos lo de los nombres, y un segundo criado que aparece según avanza la novela, que resulta ser Jacobo Condorcet, sobrino de uno de los ilustres protagonistas de la Ilustración en Francia, de igual nombre. Y las intenciones son muy claras. En el prólogo, donde incorpora 6 consideraciones sobre qué es lo que se ha de hacer, qué es lo que esta obra va a proporcionar, basta con fijarse en las 5. Que si entre tanto disparate y delirio filosófico moderno como te doy echases de menos los infinitos que han escrito contra nuestra sagrada religión, no creas por eso de mí que no te los regalo porque no los tenga a la mano. Y sí que me los guardo por no escandalizarte y sacarte las colores al rostro si lo vieses de tus ojos primera vez. Por de pronto tú ya me harás cargo de los que han delirado tan lastimosamente en las materias que te presente, haciéndonos ver en sus delirios que en la casa de los soldados se discurre por los locos con más fundamento. Del mismo modo habrán delirado en los puntos de religión y en otros muchos en que han puesto las manos. Y esto debe bastarte para reconocer que todas estas obras deben ser miradas como se miran hoy los libros de caballerías. Los libros de caballerías se asocian a los libros de la filosofía moderna. Si el Quijote de Cervantes, en esta interpretación dieciochesca, quiso acabar con los libros de caballerías, este Quijote del siglo XVIII lo que quiere es acabar con los libros de la filosofía moderna. Sí, descuida. Y aquí engarzo con la cuarta, dice que si por y estos son los, por eso decía la complejidad de edición del texto, que si por tan desconcertadas las acepciones que te presento de los filósofos modernos te pareciese como imposible que yo las haya visto ni leído en ningún libro y sospeches tal vez que algunas de ellas las habré sacado yo de mi cabeza, ven a mí que yo te doy mi palabra de honor de desengañarte y ponerte de manifiesto, estampadito en letras de molde, todo cuanto vaya anotado al margen con comillas en esta forma.
Es decir, el volumen de citas es muy grande. Encontrar de dónde vienen esas citas no es tan fácil. Bueno, el prospecto incide en lo mismo, no me voy a extender. Nuestro querido Javier ya me ha dicho que debo ir acabando. Bueno, lo que quería es señalar de manera muy general cuáles son los elementos cervantinos o quijotescos de esta novela. Evidentemente el título, el remedo en algún momento del lenguaje antiguo, esas fazañas que ya aparecen en el título al comienzo, los personajes, uno alto y delgado, el otro bajo y regordete, que tienen un nombre previo y que en un momento determinado se bautizan, se rebautizan. Del primero, el hijo de un ricachón francés de riquezas incontables, no sabemos ni nombre ni apellidos, salvo a partir de la edición barcelonesa de 1841, que empieza a saberse que su linaje es Pamparanuja. No sabemos más. Del otro sí sabemos que se llama Roberto, el criado. Es un criado, no es exactamente igual la relación entre Don Quijote y Sancho, entre Alonso Quijano y Sancho, por cuanto que en este caso no hay una diferencia de edad. En el Quijote de Cervantes hay una diferencia de edad, aquí no lo hay. Pertenecen a edades muy parecidas hasta tal extremo que Roberto dice haberse criado junto con su amo. No hay esa, por tanto, diferencia de edad, y lo que sí se produce en un determinado momento es la necesidad de asociar o cambiar los nombres en función del objetivo que persiguen. Y acuden a una solución muy sencilla. El uno es alto y delgado, el grande, el otro es bajo y regordete, le petit. El uno es muy elaborado, efectivamente. Pero eso, en el fondo, de lo que está es jugando con ese esquema de Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha. Exactamente lo mismo. Son dos personajes construidos a partir de sus lecturas. La lectura se convierte, en este sentido, en un elemento esencial de la obra. Tanto el uno como el otro funcionan en base a lo que han leído. El uno, y aquí hay una sucesión de habitaciones cerradas, es decir, de bibliotecas en las que uno y otro han bebido. Bueno, cerradas o abiertas. Abierta la biblioteca del padre del protagonista, la filosofía antigua. Libros que ha leído Legrand, pero también ha leído Petit. Pero resulta que Legrand ha leído otras muchas obras que no pertenecen a esa filosofía antigua. Tanto el uno como el otro, en numerosísimas ocasiones del texto, hablan en función de lo que han leído. De tal manera que la lectura se convierte en un elemento esencial de la construcción de la novela. Luego hay guiños, constantes citas, referencias, alusiones. Son muchísimas, pues eso, intromisiones del narrador en los que nos traslada, como si ya a través de la conversación entre los personajes no supiéramos por dónde va ideológicamente el texto. Hay intervenciones del narrador donde nos dice claramente cuál es la ideología que sigue. ¿Cómo se cierran esas digresiones? Bueno, reanudemos el hilo con expresiones muy típicamente cervantinas. Desde luego la estructura de viaje, los títulos de muchos capítulos que tienen la estructura o incluso palabras que remiten directamente al Quijote, la presencia de ventas, mesones como lugar de encuentro, lugar en el que se producen determinados episodios que pueden ser emparentados con el Quijote, bueno, las digresiones que ya he mencionado. Lo que aquí sí no existe es la presencia de ningún amor femenino. Aquí no hay Dulcinea. Aquí es un héroe casto y puro, preocupado única y exclusivamente en la regeneración del mundo a partir de la difusión de las lecturas de los libros de la filosofía moderna. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo esto se produce con relativa frecuencia en la obra, cómo se van contrastando la vieja y la nueva filosofía. La vieja filosofía, el Kempis, la Biblia, los Santos Padres, la Semana Santa, ejercicio cotidiano, San Jerónimo, San Agustín, la biblioteca moderna, Frère, Mandeville, Maupertuis, Abdelón. Si alguien sabe quién es Abdelón, le pido por favor que me lo diga, porque lo cita en varias ocasiones y no he conseguido
Yo no sé si hay un cambio en las letras, en el orden, no lo sé. He buscado Abdelón por todas partes y es el único de todos los filósofos modernos que se me resiste todavía. No lo sé. Dimarset, Voltaire, Trevisano, Bichat, Rousseau, Cuvier, Diderot, Eliamet, Delille y otros de la misma dinastía. Recordad, la dinastía es el término que utiliza Cervantes para referirse a la dinastía de los libros de caballerías. Y aquí es donde, por ejemplo, reside una de las grandes dificultades de editar este texto. El capítulo, no recuerdo exactamente cuál, de la primera habla de las 47 obras y textos que hay que tener para conocer la filosofía moderna. Insiste en el número 47. Yo he contado varias veces y no son 47, son 49. Pero bueno, pero claro, ahí aparece Bayo, Jansenio, Quesnel, Condorcet, Diccionario Filosófico de Voltaire, la Enciclopedia, Bay, Fontenay, Maquiavelo, en una mezcla que es un poco batiburrillo, es lo que dice Manuel Ambrosio Sánchez. Yo creo, sin embargo, que tiene su lógica, Yo creo que tiene su lógica, lo que pasa es que me falta todavía apuntalar algunas cosas. Pero claro, ahí aparecen no 47, sino 49 textos o autores a los que hay que añadir una mínima anotación para que se sepa por dónde van las cosas, ¿no? Esta es la complejidad madre. Bueno, voy a pasar por encima de esto porque ya me voy. El proceso de regeneración y de desengaño, que se produce muy al final, y todo eso conduce a un final trágico y ortodoxo. Trágico porque el héroe desengañado, el protagonista desengañado, después de del relato que le ha hecho el hermano del capitán del barco por el cual ha recorrido el mundo, hace un relato muy cruel, muy descarnado de qué sucede en Francia, en París sobre todo, con la Revolución Francesa. Y el héroe, nuestro protagonista, se desengaña por completo, entra enfermo, se retira a la isla de Jersey, no sé si no a evadir impuestos, porque ya lo que se ha producido es que aquella economía tan poderosa, aquellas riquezas, las ha dilipendiado de manera que muere en la absoluta pobreza. Y son Petit y Condorcet quienes ayudan al final de su vida y los convierte en albaceos a los cuales, además, en las disposiciones testamentarias indica que si después de impresos tantos ejemplares de mi extracto de las Sagradas Escrituras, es decir, después de haberse pasado años y años gastándose el dinero en los libros de la vieja filosofía, ha acabado escribiendo un compendio de las Sagradas Escrituras para que circule por todo el mundo y encarga a sus albaceos que las difundan. Y lo que es muy triste desde otra perspectiva es este libro que al principio dice que, entre comillas, se van a incorporar tantas citas de escritores de la filosofía moderna, incorpora al final un índice de citas, pero solo de la Biblia. Y ahí aparecen reflejadas 100 citas que habrá que incorporar al texto porque lo que importa es esto. Lo que importa es esta filosofía antigua, esta filosofía, o este pensar conservador, católico, que es el que se traslada en esta obra y que creo, por lo poco que he ido, al abrirme a otros textos, he ido encontrando en los otros textos del propio Señoriz. Y nada más, que creo que me he pasado más que de la cuenta. Nos hemos pasado hoy mucho, y por supuesto estoy a vuestra disposición para lo que me consideréis oportuno comentar.